que la aprobación de presupuestos por parte del Ministerio de Economía, por parte del gobierno central, sea más eficiente y más rápido. En la comunicación estamos con el decano del Colegio de Profesores, el docente Elio Ocaña. Profesor Ocaña, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, exitosa. Muchas gracias, Pedro, por esta comunicación. En verdad, muy contento con ese ánimo que le pones, combinando un amanecer hermoso con música, con optimismo, también exitosa, alentando a la gente y, como no, a los docentes. Y eso es muy importante, es muy valioso, porque estamos finalmente en el último sábado de descanso de los docentes, porque sabes, Pedro, el día 1 de marzo, todos los docentes ya están en la escuela. Y inician las labores para poder prepararse y recibir a nuestros estudiantes el día 13 de marzo, porque es la fecha prevista, según el Ministerio de Educación. Claro. Sin embargo, hay algunas regiones, como el caso de Puno, por ejemplo, han manifestado que las clases empezarían recién el día 21, la semana siguiente, por las mismas condiciones socioeconómicas, las movilizaciones y otros temas propios de la región. Pero sabes también, Pedro, el día martes, me parece, fue declarada en emergencia 59 distritos del país por el brote del dengue, porque está afectando a mucha población este tema y va a seguir en crecimiento. ¿Por qué? Porque algunas regiones tienen meses de precipitación más intensa en este mes de marzo. Estamos hablando del caso de Tumbes, Piura, Ucayali, Loreto, esas regiones, y por tanto hay también la necesidad que los padres de familia, nuestros estudiantes, tengan mucho cuidado en ello. Y a esto se abona también algunos temas que tú has dicho muy bien. Una cosa es desde la oficina poner cronogramas, hablar y casi lindando con la demagogia, pero otra cosa es el día a día, los problemas propios de la comunidad. Tenemos miles de padres de familia actualmente económicamente bien golpeados. Vienen de una pandemia que les afectó, muchos negocios quebrados, vienen de estas movilizaciones desde el mes de diciembre que han afectado su economía en muchas ciudades del país. Y eso, lamentablemente, no se va a superar con facilidad. Y entonces miles de estudiantes van a tener dificultades, por ejemplo, en contar con sus materiales educativos, van a tener dificultades para la lonchera escolar, van a tener dificultades en la alimentación. Y esto abona a ese porcentaje de la población que tiene anemia. Sabemos que el 43% de los niños menores de edad tienen anemia, y las regiones como Puno llegan hasta el 69%. El mapa de la anemia del Perú es totalmente alarmante, y entonces el Ministerio de Educación, y también en coordinación con Salud y otras MINDIS, por ejemplo, tienen que trabajar en la necesidad de garantizar alimentación escolar para nuestros niños desde el primer día útil del año académico 2023, y no entregárselo en paquetes como ocurrió el año pasado, porque tú sabes, Pedro, si tú entregas una bolsa de víveres para la familia, esto no solamente queda en el estudiante. Entonces hay que ver alternativas propias de cada zona para que el niño reciba la alimentación en el día, en la escuela, en el momento de su refrigerio, y eso ayudaría mucho a la situación de mejora del niño en términos nutritivos, pero también ayudaría a que este niño esté más tranquilo en la escuela recibiendo sus jornadas de clase. Y profesor Ocaña, estamos hablando desde la parte del niño de alimentación, Pedro. Claro, pero profesor Ocaña, incisivamente preguntando. ¿Y cuál es el tema de la infraestructura educativa? Año tras año ponemos énfasis en la precariedad que existe en muchas instituciones. Existen en estos momentos escuelas que lamentablemente no son atendidas en el tema del mantenimiento correspondiente, como tampoco la reconstrucción. ¿Cómo estamos en estos momentos desde la lectura que tienen ustedes, más allá de las cifras que da el ministro Becerra? En realidad tenemos un 70% hasta 72% de instituciones educativas en situaciones calamitosas, de los cuales se dice un promedio del 40% requiere de remoción total, construcción de una infraestructura nueva. Y el presupuesto que tiene el sector educación lamentablemente no alcanza. El ministro ha expresado que a este ritmo necesitaríamos 10 años para nivelarse, pero él está hablando en el
en el sentido de que anualmente estarían invirtiendo el 100% del presupuesto de infraestructura. Y no es así. Lamentablemente el sector de educación es uno de los sectores que menos invierte en educación. Por ejemplo, en el año 2022, al mes de octubre, según Consulta Amigable Economía y Finanzas, habían invertido recién el 32% del presupuesto de infraestructura. Y en el mes de diciembre han comprometido ese dinero como si van a invertir en el año 2023. Pero ¿realmente se está trabajando? Lamentablemente hay informes de muchos lugares que esto no está ocurriendo. Por ejemplo, estuve en Chiclayo la semana anterior. Hay colegios, hay 12 instituciones educativas construidas por reconstrucción, por cambios. Sin embargo, de los 12, hay 5 que están en arbitraje. Y mientras esto no termine, no es posible usar esas instituciones educativas. Y nuestros niños, y muchos de ellos, como el año pasado trabajaron en virtual, este año es posible también que continúen así. Así como lo de Chiclayo ocurre en muchas regiones del país. Me escribían, por ejemplo, de Pira, de una escuela de Huaraz. Indicaban que van como 10 años gestionando la construcción de infraestructura porque lo que tienen es de los años 60, 70. Y hasta hoy nadie los recibe, nadie les permite, les apruebe ese proyecto. Lo que él dice con indignación, lo único que vemos son gobernadores regionales pasando por las cárceles. Imagínense, igualmente en Chimbote, el Politécnico, la semana anterior se ha derrumbado todo el cerco perimétrico que da para la calle principal. Y tiene un presupuesto promedio de 10.000 o 15.000 soles seguramente, porque hace poco para Ancash han aprobado un promedio de 14 millones de soles, dice, para mantenimiento, para 2.000 escuelas. ¿Y cuánto les va a tocar a cada uno? Les va a tocar 7.000, 8.000 soles, a algunos tal vez 15.000, a otros 2.000. Y entonces con ese recurso, Pedro, es imposible resolver estos problemas. Por tanto, yo creo que pasemos de las pinturas a las construcciones, pero con proyectos grandes, pero con mayor inversión en educación, porque si no, nuestros 70% de instituciones educativas no tienen agua potable, el 65% de instituciones educativas no tienen electricidad, tenemos solamente el 30% de instituciones con computadoras o herramientas digitales y además en uso inadecuado, ¿no? Y entonces todas esas cosas tenemos que cambiar, tiene que superarse, porque hoy cuando hablamos de infraestructura no estamos hablando solamente de las aulas, Pedro, porque también se confunde. Una escuela realmente debe ser un complejo donde los niños, además de ir a estudiar, tengan espacios para la diversión, tengan espacios para compartir con sus niños y niñas en momentos de recreo, y eso no la tienen, miles de escuelas no tienen infraestructura adecuada, y muchas instituciones educativas en este momento no están listas para albergar a los estudiantes. Pero el ministro Becerra, por ejemplo, profesor Ocaña, mencionó que se va a implementar una estrategia de infraestructura temporal a más de 1.000 centros educativos para este año y sostuvo además que esta brecha se va a solucionar en un periodo de 4 años. ¿Esto es viable? Bueno, posiblemente se pueda colocar los módulos, pero eso no resuelve, porque si hablamos del 70% de 52.000 instituciones educativas, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un promedio de 35.000 instituciones educativas. Esos 1.000, imagínense, no resuelve. En todo caso, ese 1.000 es el 2% de las necesidades que tiene el país, de las necesidades que se requiere. Por tanto, esto es una voluntad, pero es demagógico decir que esto me va a permitir resolver en 4 o 5 años. No quiero ser no optimista, pero al contrario, sí queremos que haya una inversión, una sostenibilidad, que la aprobación de presupuestos por parte del Ministerio de Economía, por parte del gobierno central, sea más eficiente y más rápido. A raíz de lo que el ministro decía, que hay más de 1.000 consultores, había más de 8.000 funcionarios en el Ministerio de Educación y hay millones que se van en consultoría. Nos manifiestan que hay un promedio de 1.000 personas trabajando en PRONIET, según información. Esos 1.000 personas que están en PRONIET tienen que ser altamente capacitados, actualizados, y que la aprobación de los presupuestos se haga lo más rápidamente posible y encargar a los gobiernos municipales y gobiernos regionales para que esto inviertan rápido. Pero lamentablemente las famosas licitaciones, el que se caiga eso, hace de que todo esto se vaya postergando en el tiempo, ¿no? Y entonces sí necesitamos que se avance, que se acelere, pero tiene que haber otros sistemas de control. Contraloría tiene que estar siempre presente allí, porque una buena parte también de los recursos se va en corrupción. Así es, eso es bastante cierto. Profesor Ocaña, para ir cerrando, por favor, ¿existe alguna región en este momento que se encuentra bajo un riesgo de que no se inicie el año escolar?
Bueno, uno es Puno, que hemos expresado que por su propia situación, que va a empezar recién la siguiente semana. Hay otras regiones como Loreto, Ucayali, nos manifiestan, por ejemplo, hay intensas lluvias, embalsamiento, que no afecta al 100% de escuelas, pero sí hay sectores de comunidades nativas, zonas alejadas, donde no es fácil llegar. Es más, este año como se ha hecho recién el tema de contratación y nombramiento, recién estas semanas, y entonces los docentes para poder llegar a los lugares muy alejados no les va a ser tan fácil ni tampoco van a llegar e inmediatamente resolver algunos problemas que tienen en su zona. Ahora, una pregunta final, profesor Ocaña, para terminar. ¿Cómo estamos con el tema de la distribución de los materiales educativos, que año tras año lo hacen de forma tardía? En algunas ocasiones llega de forma oportuna, pero en gran parte de la realidad de las escuelas públicas del país, los materiales y libros de trabajo llegan tardíamente. ¿Cómo estamos en esta ocasión? Además de ser materiales estandarizados casi a nivel nacional, hay algunas zonas que han recibido los materiales, como el caso de Junín, también nos reportaban de Arequipa, el caso de Amazonas, por ejemplo, que a la segunda semana de febrero habrían recibido casi un 60% de los materiales y en muchos lugares estaban almacenadas en las unidades de gestión educativa local, pero que no había recursos para el traslado de esos materiales hacia su destino. Y entonces esto, si el docente por sí tiene dificultades para llegar a las escuelas muy alejadas en esta temporada de lluvias y otros deslizamientos, imagínense los materiales igual van a tener el mismo problema. Pero no solamente también se requiere entregar los materiales, sino también tenemos que acompañar con un programa de capacitación, actualización, atención a los educadores. Hace bien el ministerio, hace poco manifestaron que van a contratar enfermeras para las instituciones educativas. Ojalá que permita eso, por ejemplo, analizar, atender las necesidades prioritarias de alimentación de nuestros niños. Pero junto a ello requerimos también el tema de psicólogos para que puedan trabajar en el sistema de monitoreo socioemocional de nuestros estudiantes y también de nuestros educadores, nuestros mismos padres de familia. Y creo que hay que abonar, más allá de eso, Pedro, permítame, el tema de la educación híbrida. No para que se siga atendiendo a distancia, sino para que nuestros niños tengan la oportunidad de mejorar sus aprendizajes. Entonces, la Presidenta de la República y el ministro dijeron en el mes de diciembre, estaremos entregando herramientas digitales y también internet a los estudiantes, pero hasta la fecha no nos dicen cómo están haciendo esa entrega. Bueno. Y en general lo que vemos es que no hay eso. Y entonces en esas condiciones nosotros como colegio de profesores hemos presentado los proyectos, hemos exigido que ocurra eso para la escuela pública, sin embargo no hay pasos sustanciales en esto. Y si hubiera eso, construíamos un ecosistema educativo nacional para reforzar no solamente a nuestros estudiantes, no a toda la población con alfabetización digital y otros más, porque la escuela no puede quedarse con el docente y las cuatro paredes, con el docente y los materiales educativos, sino requerimos alimentación, monitoreo socioemocional y apoyos distintos colaterales que permitan que nuestras escuelas sean un real centro de aprendizaje para nuestros niños. Bien, profesor Ocaña. Pedro. Muchas gracias por la comunicación, profesor Ocaña. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted. Muy buenos días.